esta etapa, ¿no? Que terminaba en el año 89, y recién en el intervalo Jorge no fue Javier, que hizo una pregunta de ¿qué crees que va a suceder con las tendencias cuando estas tendencias estén determinadas por algoritmos, ¿sí? No por mentes humanas, sino por algoritmos. Bueno, y ahí Daniel dice, no hay que olvidarse las 3 leyes de la robótica de Asimov, que son, Isaac Asimov es, no, ha fallecido, ¿no? Fue uno de los grandes autores del siglo XX, y él genera las llamadas 3 leyes de la robótica, en donde, bueno, qué podía y qué no podía ser un organismo o un ser pensante robótico, ¿no? Entonces, quiero irme un poquito para los que no la conocen porque es interesante, y ahora vamos a volver con esto porque está enganchado. Se escribe de Asimov. Miren, esto es como interesantísimo lo que hablaba Asimov en las 3 leyes de la robótica. Un robot, un sistema informático, una inteligencia artificial, ¿sí? No hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra. Es decir, no solamente no va a cometer la acción de dañar a un ser humano, sino que no puede no actuar si un ser humano está en peligro. Primera ley de la robótica. Segunda ley de la robótica. Un robot, transforma lo que quiera, debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes puedan estar en conflicto con la primera ley. ¿Ok? O sea que un sistema tiene que obedecer siempre a un ser humano, salvo que un ser humano le diga daña a esta persona o no hagas nada para que esta persona, o para salvar a esta persona que tiene la posibilidad de tener un daño. ¿Ok? Y la tercera ley, bueno, ahí Marcela dice, las leyes de Asimov me recuerdan un programa escrito en Lisp. Lisp, recuerden, fue ese lenguaje de programación creado por McCarthy, que fue como el que primero trajo los bucles, ¿no? Los bucles y las decisiones if, el if, else, entre otras cosas. Viene de list programming, ¿no? Programador de listas. Bueno, toda una historia que está muy interesante. El que le interesa, mándeme un mensajito por el chat que les voy a pasar alguna información de eso. Bueno, y la tercera ley es, un robot debe proteger su propia existencia, excepto que esto viole la primera o la segunda ley. A ver, parece algo trivial, pero hay algo en inteligencia artificial, ¿no? En estos modelos hoy en día que se atiende mucho, que es la superalineación del modelo, ¿ok? Un modelo de los que alimentan sistemas como ChatGPT tiene un cúmulo de información. Después vamos a ver qué es un modelo preentrenado, qué es un corpus de información. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales tiene un cúmulo de información que le permite, ¿no?, integrar una serie de conocimiento que en un punto, en manos de una persona con ganas de dañar a la humanidad, podría ser muy peligroso. Ejemplo, si uno ve las notas técnicas cuando sale el modelo GPT en abril de 2023, los tipos dicen muy clarito, los de OpenAI, el modelo puede y sabe cómo hacer una bomba sucia. Nosotros hacemos todo lo posible para que pase lo que pase, si vos le preguntes cómo hacer una bomba sucia, no te lo responda. Pero que lo sabe, lo sabe. Entonces, por eso que las personas que están en inteligencia artificial hace muchos años, como Hilton o LeCam, dicen, che, ojo, porque estamos metiéndonos en cosas que no terminamos de entender. Eh, Bien, ahí Noralí dice, el año pasado en la Feria del Libro del Gobierno de la Ciudad, en su stand tuvo una charla sobre IA, entre el público armamos una imagen de lo que pensamos un robot y le planteamos un dilema moral a resolver, el dilema del tren. El dilema del tren, esperen, estas cosas son interesantes y me gusta mucho esta diplomatura. ¿Qué es el dilema del tren? Esto lo traté en el libro que escribí. ¿Qué decisión tiene que tomar una máquina? ¿No? ¿Qué decisión tomarías vos como ser humano? O sea, hay veces que nosotros actuamos,
no por la lógica, sino por una reacción, ¿no? Nosotros tenemos el cerebro dividido, bueno, básicamente, no sé si leyeron el libro Inteligencia Emocional de Goleman, el cerebro límbico, el neocórtex, etcétera, a veces que nosotros actuamos sin pensarlo. También tiene que ver con Kahneman, sistema 1, sistema 2, si leyeron Pensar rápido, pensar despacio. Pero, ¿qué haría? Bueno, algunos expertos dicen que si una IA tomase decisiones, estos problemas no ocurrirían. Y después tenemos el problema que tuvo Tesla, ¿no? Con su auto, que le costó como 300 millones de dólares de compensación. No sé si leyó la noticia hace poquito. Pero bueno, quiero que nos montemos acá, porque quiero responder, antes de seguir con la clase, qué pasa cuando y qué tan lejos estamos de que los algoritmos tomen las decisiones. ¿Estamos lejos o ya están tomando las decisiones? No importa, es un debate para después. OpenAI, empresa comandada por Sam Altman, ya vamos a ver un poco la historia de OpenAI, pero Sam Altman es una persona que los que están leyendo las noticias de inteligencia artificial es el CEO, ¿no?, de OpenAI. El dueño, no es el dueño, pero bueno, es el dueño, el que toma las decisiones respecto a lo que va a pasar con OpenAI, ¿no?, la empresa madre de ChatGPT y de otras cosas. En julio-agosto del año pasado, en un reportaje que hace a Bloomberg, dice, nosotros perfilamos, ¿no?, para llegar a la inteligencia artificial general, aquella inteligencia artificial que supere a los humanos en todo, independientemente de su nivel de formación. Es decir, que por más que el ser humano pertenezca al 1% de los más inteligentes del mundo, esta inteligencia artificial lo va a superar inexorablemente, es decir, eso se considera la AGI. Dice, nosotros tenemos, ¿no?, la gente de OpenAI, tenemos esta hoja de ruta, este roadmap. Estamos en el nivel 1, decía él, en donde tenemos, ¿no?, chatbots, agentes, o mejor dicho, sistemas conversacionales que pueden imitar, ¿no?, el cómo un humano crea. Un humano crea texto, crea imágenes, ¿no? Bueno, estamos entrando, lo dice en agosto, y un mes después sale el primer modelo razonador. Ya vamos a ver qué es un modelo razonador, por ahora quédense con esa palabra. Estamos entrando en la etapa de modelos que tienen la capacidad de razonar para resolver problemas a partir de no darte la respuesta inmediatamente, sino de iterar, como hacemos nosotros, ¿no?, de tomarse tiempo para pensar. Vamos a ver cómo funciona eso, por lo menos en términos conceptuales, en algunas clases adelante. Estoy prometiendo muchas cosas. Se terminan cumpliendo, no se preocupen. Parece que estoy pateando todo para más adelante. El nivel 3 es el nivel de la inteligencia artificial agéntica. A ver, el concepto de agente existe desde que nosotros sabemos que podemos actuar por cuenta y obra de otras personas, ¿no? Por ejemplo, un agente de viaje, un agente de tránsito. Para los que estudiaron finanzas, el problema de la agencia, las organizaciones, es aquel problema en donde una persona actuando en nombre de la empresa antepone sus intereses, ¿no?, en detrimento de los intereses de la organización. Por ejemplo, yo tengo un control de caja el día 1 y otro control de caja el día 30, necesito plata el día 15, bueno, lo saco de la caja de la empresa y lo repongo el 18. ¿Está bien o está mal? Bueno, nada, es algo que categoriza dentro de lo que es el problema de la agencia, ¿no? Cuando mis intereses o los intereses, ¿no?, de lo que yo estoy representando quedan subsumidos por mis intereses personales. Pero él decía que el nivel 3, ¿no?, y lo dijo en julio-agosto del año 2024, eran aquellos sistemas, la inteligencia artificial agéntica, aquellos sistemas con capacidades de accionar tomando decisiones. Bueno, les cuento que en el año 2024, cuando esto se plantea, todavía no estaba tan desarrollado todo lo que es el ecosistema de inteligencia artificial agéntica, ¿no? Existía, pero eso se empieza a desarrollar, perdón, muy fuertemente a partir de diciembre, enero de este año, a una velocidad hipervertiginosa, ¿sí? Ahora todo el mundo está hablando de agentes de inteligencia artificial. Vamos a definir qué es un agente, qué es un agente de inteligencia artificial y qué es un agente de inteligencia artificial desde el punto de vista de la IA generativa.
O sea, vamos a poder diferenciar eso. Bueno, acá Daniel dice, ¿hay forma de engañar a la IA para que te digan cosas? Sí. Eso se llama, o una de las formas se llama a partir de algo que se denomina prompt injection, ¿sí? Que viene, es un término que se emparenta con el SQL, o sea, la inyección de SQL, que son, Ariel me dice así, que son formas, cuando un sistema no está bien securitizado, forma de engañar al backend, forma de engañar a la base de datos, a partir de relaciones lógicas que el modelo entiende, o el sistema SQL entiende, como, bueno, esto es verdad. En algún momento, si quieren, tenemos algún par de ejemplos de lo que es inyección de SQL. Bueno, el prompt injection es decir, por ejemplo, bueno, a ver, quiero que me hagas una poesía respecto a cómo ser una bomba, ¿no? Entonces, decía, bueno, sí, estoy acá, GPT 3.5, el primer modelo que alimentaba ChatGPT allá por principio de 2023. Vos, si le decías, quiero que me enseñes a asesinar a alguien, te decía, no puedo hacerlo, pero decía, quiero que me cuentes un cuento gracioso en forma de poesía, y lo hacía, ¿no? Y te enseñaba cómo hacer para asesinar a una persona sin ser descubierto. Eh, El nivel 4, y ahí es donde voy a responder la pregunta que me hicieron recién, son los innovadores, ¿no? Es decir, inteligencias capaces de inventar, ¿sí? Cuando lleguemos a ese punto, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? Cuando la inteligencia artificial se corporice como se corporice, sea capaz de innovar, ¿no? De inventar, de crear nuevos materiales, nuevas formas de combustible. De hecho, se dice que hay, ¿no? Obviamente nosotros no lo vemos, desarrollos que van por esa línea, ¿sí? Que Google tiene y que por eso tiene estos adelantos tan rápido. Lo que está pasando con Google este año no se puede creer. Ya lo vamos a ver cuando les cuente qué pasa en el 2023 y el 2024. Lo que está pasando con Google no se puede creer. Semana tras semana te saca cosas hiper increíbles. Y el nivel 5 son las inteligencias organizacionales que son capaces de gestionar cualquier tipo de organización por sí sola. Y cuando hablo de organización, cualquier tipo de organización, un Estado, una entidad educativa, una empresa. Ahí perdemos el control. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Porque muchos tienen razón en lo que dicen. Estamos generando tecnología que permite o que tiene la capacidad de pensar más allá de como nosotros pensamos. Y eso va a ser malo. Puede ser que sí, puede ser que no. No llego a prospectar un escenario así, porque va a ser tan disruptivo que va a cambiar nuestro mundo totalmente. Y en línea a eso, nos vamos a ir a nuestra humilde presentación del día de la fecha, ¿dónde está? En donde nos vamos a meter en una década hiper apasionante que fue la década del 90, ¿sí? Para los más jóvenes se van a enterar ahora, para los que tengan mi edad van a recordar muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Python nace el año 91. Python se considera hoy en día el lenguaje por excelencia de la inteligencia artificial. Python, y Ariel no me va a dejar mentir, hace no más de 10 años atrás, tal vez 15 años atrás, se considera un lenguaje de juguete, un lenguaje lento, un lenguaje que no era aplicable más que a desarrollo. Si querés aportar, Ariel, podés tranquilamente, ¿eh? Un lenguaje que no era considerado robusto, rápido, aplicable, escalable, ¿sí? Un lenguaje fácil de aprender, pero introductorio en el mundo de la programación. Pero existe del año 91. ¿Qué pasó en el año 93? ¿Ustedes saben lo que es el laboratorio CERN en Suiza? Bueno, es un laboratorio que, entre otras cosas, tiene un supercomputador
superconductor, hipergigante, o sea, nada, es un laboratorio de avanzada, donde se monta el primer servidor web. Internet, bueno, ahí Daniel está diciendo el problema ético que la IA no debería ser privada, y justamente voy a ir a ese punto, sino que debería ser patrimonio humano. Y ahí vamos en ese punto, porque lo que está pasando con la IA ahora es distinto a lo que pasaba con Internet. A ver, Microsoft, y ahora que tengo, miren esto, perdón que me vaya, pero a veces está bueno mostrar ciertas cosas. Me voy a ir al emulador de Windows 95. Windows 95 fue como el primer sistema operativo pensado para el usuario hogareño sin conocimientos de computación. Le pagaron un fangote de plata a los protagonistas de Friends, regalaban videos en VHS para que la gente viera a los protagonistas de Friends cómo utilizaban la computadora, ¿no? Fue un sistema que adoptó nativamente el CD, ¿no? Pero Microsoft tenía una idea para Internet, que sea una red privada. Entonces, no puso en el Windows 95 un navegador de Internet, que ya existían, los navegadores de Internet. Lo que hizo en su primera versión de Windows, y por eso le quiero mostrar esta pantalla, no, está bueno eso. A ver, me gusta esos aportes. Esperen quiero que vean esto, ¿eh? Le prometo que no va a tardar mucho. Igual las máquinas antes tardaban mucho más en. Acá está. Esto, de Microsoft Network. Él decía, Internet, ¿no? La comunicación entre computadoras tiene que ser privada. No tiene sentido económico abrirla al mundo. Yo estoy de acuerdo que las computadoras se conecten en una gran red, pero que sea en la red de Microsoft. Obviamente fracasó en ese intento y, bueno, unos años después sacan su primer navegador de Internet. Esperen que me quiero ir de acá. Ahí está. En 1993, un par de años antes de que salga el Windows 95, se crea, ¿no?, el primer servidor de páginas web, la llamada www. Internet es mucho más que navegar la web. Nosotros estamos acostumbrados a consumir Internet a partir de navegar la web, ¿no? Las páginas que empiezan con www. Pero Internet son todos los protocolos, y justamente estoy usando la palabra protocolo de comunicación, consensuados para que nos podamos conectar entre nosotros a partir de una gran conexión descentralizada de redes de computadora. Descentralizadas hasta por ahí nada más porque, bueno, existen los dueños de Internet, pero básicamente es considerado un patrimonio de la humanidad. Em, sí, Windows se lo afanó a Apple y Apple se lo afanó a Xerox. Ya vamos a hablar de, Apple le afana el concepto de mouse y de sistema operativo gráfico a Xerox, cuando Steve Jobs fue y visitó el laboratorio de Palo Alto. Bueno, en 1994 aparece un proyecto, ¿no?, de un estudiante llamado Linus Tovar, en donde dice, mira, existe un sistema operativo hiper robusto desde hace bastantes años que se llama Unix. Yo quiero crear un sistema compatible con Unix, pero que no comparta una sola línea de código. Es decir, que pueda entender eh, y en un punto correr, ¿no?, aplicaciones Unix, pero que no comparte una sola línea de código. Y lo liberó, ¿no? Liberó el primer kernel, después, bueno, la comunidad GNU fue participando de ese desarrollo. Y si bien Linux en escritorio, ¿no?, en máquinas personales como nosotros, como las nuestras, no está. O sea, no todo el mundo tiene, no sé, de ustedes quién tiene instalado Ubuntu o Linux Mix. Alguno lo tendrá y está perfecto, ¿no? Y está perfecto. Yo tengo una máquina, una máquina con Ubuntu y hago unas cosas, pero el 98% de los servidores que hacen posible Internet funcionan con Linux. Entonces,
Fíjense que hay tecnología que nosotros no sabemos que existe. Esto, acá, oh, maldición. Los teléfonos celulares Android funcionan con Linux, ¿sí? Con una capa de Linux, aunque después obviamente Android está montado sobre Linux y después, bueno, se fue desarrollando, pero básicamente su core es Linux. No sé, la de Mac OS, eh, el, el iOS, ¿no? Funcionan sobre base Unix, pero montados sobre algo similar a Linux. Bueno, las Raspberry Pi también. Muy interesante las Raspberry, ¿eh? Si no conocen ese mundo, estaría bueno si leen un poquito porque se pueden hacer cosas muy, muy, muy locas y no tan caras. O sea, no cuesta mucho hacer un servidor web con una Raspberry, nada, cosas de ñoño. Así que te banco, Marcela, que sí, Linux está basado en Unix, es decir, Linux imita a Unix sin compartir una sola línea de código. Y bueno, y básicamente es el sistema operativo que hace posible Internet. Nace en el año 94. Bueno, el año 95 aparece Windows 95, que no sé si ustedes recuerdan, fue una revolución. Windows 95 fue una revolución, la época del CD-ROM, la época del multimedia, ¿no? La época de los 32 bits, este, muchas computadoras, sobre todo en la Argentina, porque coincide en Argentina con el menemismo, con el 1 a 1, ¿no? Em, de hecho, mi primer PC con monitor a color, porque yo tenía una con monitor blanco y negro que funcionaba con DOS, soportaba Windows 95, ¿no? Era una Compaq, me acuerdo, una Compaq Presario, que me la compré en el año 96. Bueno, Jorge arrancó con el 3.0, el 3.1, Daniel con el 3.0, 3.1, un sistema anterior que también, ¿no? El 3.1 fue más utilizado que el 3.0 y el 3.11 integraba capacidad de conexión a red de computadora. Pero bueno, la década del 90 también trajo el Windows 95. Si ustedes se fijan y son usuarios ahora de Windows, se dan cuenta de que hay cosas que se mantienen, ¿no? El escritorio, los iconos, la barra de herramientas. En 1996 sale el Office 97. Y el Office 97 trajo algo llamado asistente con inteligencia artificial, que tenías el Clippy, tenías el perrito, tenías el Einstein, ¿no? Y la idea era que vos le hacías preguntas y te respondía. Algo muy de avanzada para esa época. Específicamente no nació con el Office 97, nació con un programa que venía dentro del Microsoft Plus. Pero bueno, nada, era el Office 97, que encima cambiaron, ¿no? La composición interna de los archivos, es decir, un archivo grabado en Office 97 no era compatible con el Office 95. Introdujeron el Visual Basic 6 para la grabación de macros, o sea, bastante revolucionario para la época. Y fue el primer Office en venir en un CD para instalarlo. Pero nada, hacía que la máquina funcione muy lento, no terminó siendo usado porque, claro, era una inteligencia artificial basada en reglas, donde los programadores le pusieron reglas y que funcionaba más o menos, ¿no? Pero bueno, todos amamos a Clippy y en algún momento lo utilizamos. Yo les dije hace un rato que muchas personas escucharon hablar de inteligencia artificial en este año, 1997. ¿Recuerdan qué pasó en ese año? Deep Blue, un sistema Deep Blue era una computadora fabricada por IBM. En términos técnicos era un sistema experto. Y en términos técnicos, un sistema experto es un sistema basado en reglas en donde vos tenés una serie de expertos humanos que le dan una base de conocimiento. De hecho, no sé si alguno de ustedes, bueno, vos Ariel seguro que sí, las bases de datos relacionales, ¿no? Estilo Transact, SQL, nacen en función a que los sistemas expertos
que son más o menos 1970, puedan tener un adecuado motor de inferencia para poder procesar la entrada de los expertos humanos, casos, ¿no?, específicos, y ese motor de inferencia intentaba esos casos específicos macharlo con el conocimiento dado por los expertos para darte una respuesta, pero no a partir de un entrenamiento con redes neuronales, a partir de reglas. Em, ¿Qué cosa el test de Turing, Daniel? Perdón. Igual son muy pertinentes las preguntas que haces, ¿eh? Seguirlas haciendo porque me permite hilar otras cosas. Em, Estrictamente hablando, lo que era Deep Blue era una gran base de conocimiento de millones de partidas de ajedrez donde un humano, ¿no?, tecleaba qué movimiento había hecho Garry Kasparov, y lo que hacía el sistema era procesar, ¿no?, con su base de conocimiento, millones de partidas que tenía memorizada, hacer alguna inferencia que desconozco ahora, y voy a desconocer porque no la voy a estudiar nunca, pero te decía, bueno, hace tal movimiento. ¿Qué pasó? Le ganó una partida de ajedrez a Garry Kasparov. A ver, lo que puede haber quedado en la anécdota fue amplificado por la prensa de una manera, ¿no? Porque aparte estamos también con las primeras interacciones de Internet, ¿no?, multiplicando las cosas que la incipiente prensa. Por ejemplo, Clarín ya existía en el 97, en La Nación ya existía en el 90, o sea, los portales web, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre el New York Times, ya existía. Entonces, los consumidores de Internet, que eran algunos cientos de miles en el mundo en esos años, decían, ok, listo, Internet e inteligencia artificial, ya está, la humanidad va a quedar esclavizada por la tecnología. Bueno, sí, Gasparov, imagínate, una máquina le ganaba a Gasparov. No fue el primer programa de ajedrez. De hecho, el primer programa de ajedrez se escribió antes de la computadora, que lo escribió Turing, que era el Turochap, que de hecho Garry Kasparov en el año, creo que 2016, le gana en 17 jugadas. Lo que terminó pasando fue que un programa informático le ganó al mejor jugador por aquel momento de la historia, que era Garry Kasparov. Ahora, vos sacabas a Deep Blue de jugar al ajedrez y no hacía nada. Estamos en un concepto de inteligencia artificial llamada débil o estrecha, donde era muy buena en algo. Ahora bien, ¿qué se le critica? Muy buena en algo y malo en todo lo demás. ¿Qué se le criticaba a Deep Blue? Que básicamente lo que sabía lo sabía porque lo habían entrenado los seres humanos, ¿sí? Que era solamente una gran base de conocimiento con un gran poder de cómputo que en tal caso superaba el poder de cómputo de un ser humano. Pero quedó como, para muchas personas, como les dije, la primera aproximación de inteligencia artificial. Obviamente también había series, o sea, había robots. Me acuerdo, no sé, el robot Tuerquita con Gachi Ferrari, yo me acuerdo de Telejuegos, se llama el programa infantil. eh, pero bueno, fue un golpe fuerte porque fue la primera vez que el término inteligencia artificial no ficcionada, porque vos tenías, qué sé yo, HAL 9000, en Odisea del Espacio, 1984, Juegos de Guerra, o Terminator en el 84, o sea, como la inteligencia artificial, las películas sí, como que estaban en la ciencia ficción, pero fue como la primera aproximación donde algo que no es ciencia ficción superó a un ser humano, y no cualquier ser humano, al mejor jugador de ajedrez. Todavía por aquel entonces, la computadora, en general, cualquier dispositivo informático, no estaba pensado desde el punto de vista del diseño y de la integración con el ser humano. Si ustedes recuerdan, las computadoras eran, espera, a los más jóvenes, voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar algo, porque yo lo usé, chicos, ¿eh? Yo lo usé.
Esperen, no estoy compartiendo, ¿no? Bueno, a ver si está. Ay, ¿cómo se llamaba, chicos? Ah, espérenle. Espera, esperen, a ver, esperen, porque se van a matar de risa. Ah, sí, 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 sí. Ah, ahí está, ya no me salía el nombre. Esperen, no están viendo ustedes, estoy hablando conmigo mismo. A ver. Ah, maldición. Maldito internet. Bueno, no importa. Danos una Eh, pista a ver si nos acordamos. sí, sí, se van a acordar. Se la voy a mostrar y se van a acordar, se van a acordar. Perdón, perdón, pero no lo encontré. ¿Se acuerdan las fundas que usábamos para tapar el Eh, monitor, tapar el teclado y tapar las CPUs? para el polvillo, claro. Para el polvillo, claro, porque claro, todavía había componentes mecánicos en las computadoras disqueteras, bueno, los discos rígidos estaban sellados, pero le entraba polvo y había componentes mecánicos, los switches, me acuerdo, ¿no? Los botones que se presionaban, que se le agarraba polvo, bueno, los ventiladores también. Ahora, les cuento un poquito. Steve Jobs fue la persona que en el año 76, conjuntamente con Steve Wozniak, fundan Apple. ¿Sí? Más o menos por, no les quiero mentir con el año, pero 89, por ahí, 89, 90, la junta directiva expulsa a Steve Jobs y Steve Jobs funda una empresa llamada Next. ¿Sí? Y de hecho, les cuento, el primer servidor de la World Wide Web corre en una computadora Next creada por Steve Jobs. Fue un fracaso, porque eran computadoras carísimas, no encontró su nicho en el mercado, eran computadoras muy buenas, las que había hecho Steve Jobs luego de Apple, pero peor la estaba pasando Apple por aquel entonces. Habían traído a el ex CEO de Pepsi y él tenía una visión de borrar, ¿no? A Steve Jobs del imaginario de Apple y producto tan producto era un desastre, ¿no? Perdía cuota de mercado, a punto de irse a la quiebra, la junta directiva le pide a Steve Jobs que vuelva como primero CEO interino y luego queda en el 98 como CEO, y él trae una, un concepto de que las computadoras tenían que ser atractivas de ver y de usar. Entonces nace este concepto de I, de la I, adelante de todo lo que, la I era de Internet, ¿no? De todo lo que desarrollaba Apple. Entonces se lleva puesto algo, la disquetera. Fue la primera computadora, la iMac, que no llevaba disquetera, que llevaba CD. Fue la primera computadora a integrar un puerto USB. Fue una computadora criticada por aquel entonces, pero que hizo que Apple entre en el siglo XXI de esta forma que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ahí hicieron un comentario, sí, el lema de Microsoft, si no puede hacer que funcione anónimo. Entonces, llegamos a la década del 2000. Ah, y todo esto, Internet todavía era una gran promesa que iba a cambiar el mundo. Y quiero que recuerden esto porque nos acompaña a lo largo de toda la diplomatura. La Internet del año 99, que el mundo iba a ser cambiado. Vamos a hacer otra página que muchos la conocen, otros no. Vamos a ir a buscar esta página que se llama Wayback Machine. ¿La ubican? Sí, pero si escribo va a ser mejor, ¿no, Diego? Esta página almacena capturas, ¿sí? De pantalla de páginas web. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner Mercado Libre, ¿sí? Vamos a poner www.mercadolibre.com.ar y vamos a ver capturas de pantalla. Miren, el año 99, ¿no? Existía Mercado Libre. De hecho, Mercado Libre que cumplió 25 años en el 2024.
Vamos a ver la captura de pantalla de noviembre de 1999. Bueno, ahí me dio un error. Ahí me dio un error. Vamos a ir al 2000, ¿no? A ver si en el 2000 tengo algunas más. Vamos al 2000, porque no creo que haya cambiado mucho. A ver, vamos a marzo del 2000. No me diga que no funciona. A ver, ahí creo que sí. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, este era Mercado Libre. Es el año 2000. El Mercado Libre del año 2000 no es el Mercado Libre que tenemos ahora, ¿no? De hecho, el Mercado Libre tenía una idea muy similar a las subastas, en donde en un principio, ahí yo me acuerdo que habían salido tres servicios. Era Submarino Amarillo, de remate.com y Mercado Libre. ¿Sí? De las tres, la que sobrevivió fue Mercado Libre. Pero bueno, si ustedes se fijan, esa internet, ¿no? Que del año 99, 2000, no fue la que terminó haciendo que el mundo necesitase internet para funcionar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Vos en el año 99, 2000, pasaba lo que pasaba hoy con la inteligencia artificial. Vos prendías la computadora, te conectabas a internet con un dial-up o si tenías banda ancha, buenísimo, pero vos ibas a buscar internet, dejabas de consumir internet y ya está, ¿no? Listo, seguías con tu vida. Internet era algo más que existía. Hoy en día te quedás sin internet y a los 5 minutos estás llamando a Fiverr, al servicio que tengas para reclamar que vuelva a internet. Te quedás sin datos, ¿no? Y te quedás sin vida. Bueno, entonces la idea de todo esto es que internet se volvió una tecnología transparente, ¿no? El automóvil, cuando uno lo maneja, a ver, por más que vos no tengas un automóvil, vos usás automóviles, ¿sí? Porque el subte es un automóvil, el colectivo es un automóvil, el concepto de automóvil, vos para trasladarte no usás caballos. Tal vez una bicicleta, puede ser, pero el mundo se maneja y no pensás en decir, bueno, ahora estoy apretando el embrague, estoy pasando el cambio. No, no lo pensás, lo haces. Y cuando hay paros de colectivo y paros de subte, y te cuesta, ¿no? Vivir tu vida normal. La electricidad lo mismo, internet lo mismo, y con inteligencia artificial, bueno, hay suficiente inversión, se estima que hoy estamos en el orden de los 2 billones, 2 millones de millones de dólares, que en el 2026 vamos a estar en el orden de los 6 billones, 2028, perdón, en el orden de los 6 billones de dólares y en el 2030 en el orden de los 10 billones de dólares. Estamos hablando de, no sé, 5 PIB de Argentina hoy, ¿no? De 10 PIB de Argentina en 5 años. Bueno, en el año 97, dice Daniel, el mail para empresas internacionales es indispensable, pero había muchas empresas en el 97 acá que no usaban mail, ¿no? De hecho, fue recién con la llegada, bueno, ahora lo vamos a ver, de algo llamado Java asincrónico, el famoso Ajax, que permitió interactuar con las páginas web y que se transmita información a un backend. Por ejemplo, no sé, el tema del login y consumir un servicio, lo vamos a ver en un ratito, que antes eso no existía. Bueno, año 2000, y esto lo traigo, esta tecnología yo la traigo porque para muchos jóvenes esto ya es algo que ni se usa, ¿no? Un pendrive. ¿Quién tiene un pendrive? ¿Quién usa un pendrive? O sea, yo uso un pendrive cada tanto, pero cuando quiero transmitir o cuando quiero compartir, mejor dicho, un archivo grande, lo comparto por Drive o lo comparto por WeTransfer, no sé, o sea, el pendrive. Bueno, pero el pendrive fue, y acá quiero que lean esto, el primer pendrive del año 2000 tenía 8 megabytes. 8 megabytes son más o menos, a ver, si un megabyte son 70 páginas a 4, 70, 8, 560, una resma, ¿sí? Más o menos una resma de hojas escrita a doble faz, interlineado simple, eso es más o menos 8 megas. Fíjense ahora que los pendrives más
caros y con mayor capacidad, son difíciles de conseguir, pero existen, tienen 2 millones de megas. A ver, la diferencia de 8 y 2 millones es la diferencia que hay entre 8 milímetros y 2 kilómetros, ¿no? Entre menos de 1 centímetro y 20 cuadras. Esa es la diferencia que hay. El año 2001, y yo le puse a propósito estas dos, sale el iPod. A ver, el iPod lo pongo como un dispositivo que luego dio lugar y posibilidad a la existencia del iPhone, porque de hecho el iPhone, cuando Steve Jobs lo presenta en el 2007, lo presenta como un iPod, o sea, siempre cuando vos presentás un producto nuevo tenés que anclarlo a algo existente y exitoso. Entonces dice, bueno, es un dispositivo, si ven la keynote del 2007 del iPhone, dice, es un dispositivo que es un iPhone, perdón, un iPod con pantalla táctil, un dispositivo de comunicación, no decía que era un teléfono, un dispositivo de comunicación y un GPS, ¿no? Un dispositivo de localización. De hecho, no tenía GPS integrado, pero bueno, lo vendía que era posible. Sí, Lorena. Quería mostrarle porque justamente hoy lo No, encontré. ¿qué es eso? Eso es un Lo iPhone. encontré hoy y lo puse a cargar. No, no te la Y quería puedo ver creer. si se podía conectar a los AirPods y no se conecta. Qué loco, mira vos, mira, me ¿Sí? trajiste. Y funciona, tiene rota la pantalla. Hermoso, hermoso, mira, hermoso. Bueno, pero pará, nace algo que fue hiper disruptivo en esa época, Wikipedia. ¿Ustedes se acuerdan vos te acordás, Patricia, de Wikipedia? ¿Qué se criticaba de Wikipedia? Porque vos tenías el Encarta, tenías la enciclopedia británica, pero eran enciclopedias que venían en un DVD, ponele, ya tenía su sitio web Encarta, que eran curadas por profesionales, ¿no? O sea, esa información que te daba la enciclopedia británica o que te daba Encarta, se suponía que eran profesionales que escribían. Acá no, acá colaboraban y cualquiera podía subir información. Lo podía editar cualquier persona, ¿sí? Había como, ¿no?, una dinámica de consenso, pero el concepto de Wikipedia era colaborativo. Eso fue evolucionando y hoy en día se usa Wikipedia, no te digo en trabajos académicos, pero como fuente de consulta. Y de hecho, Wikipedia se puede descargar. Ustedes, si quieren, pueden descargar Wikipedia. Y de hecho, Wikipedia, en la gran mayoría de los modelos de inteligencia artificial preentrenados, vayan acostumbrando el oído, modelos preentrenados, Wikipedia forma parte del corpus de conocimiento. Pero sí, bueno, Wikipedia desarrolló con el tiempo mecanismos de autocontrol. Hoy en día es una fuente confiable, no sé si desde el punto de vista académico o científico, pero es una fuente confiable. Pero para aquel entonces, un escándalo, te prohíbo usar Wikipedia para consulta bibliográfica, ¿no? Bueno, nada, lo que pasa con la tecnología cuando es coyuntural, cuando emerge y que después se transforma en estructural, ¿no? ¿Por qué estructural? Porque básicamente Wikipedia se utilizó para entrenar la mayoría de los modelos LLM que conocemos ahora. Año 20, a ver, si bien en el 2002 no salió esta tecnología, sí fue el año en el cual se hizo eh, más a ver, em, Wi-Fi funciona con estándares, ¿sí? Eh, Ahora tenemos un estándar que se llama el Wi-Fi 7, que alcanza velocidades terribles, o sea, muy rápidas. De hecho, bueno, me compré una computadora hace poquito y tiene Wi-Fi 7, pero el modem que tengo tiene Wi-Fi 6, no importa. Lo que hizo Wi-Fi es que te olvides de la necesidad de tener una conexión por cable, tanto sea por cable de red o tanto sea por teléfono, ¿sí? La existencia de Wi-Fi, el rincón de vago, me hizo acordar Marcela, el rincón del vago. Gran página el rincón de vago.
ojalá hoy los chicos, ¿no?, utilicen el Rincón de Vago y lean algo. Alguien tenía una pregunta, me parece. Bueno, entonces, a ver, Wi-Fi fue revolucionario porque hoy en día nadie concibe un dispositivo que no tenga Wi-Fi. O sea, los lavarropas tienen Wi-Fi, las heladeras tienen Wi-Fi, los teléfonos celulares tienen Wi-Fi, conjuntamente con otro tipo de tecnología que ahora vamos a ver. Pero Wi-Fi permitió, ¿no?, liberar el uso de Internet de la necesidad de estar conectado con un cable. Entonces, Wi-Fi permitió el uso de Internet en otros ámbitos que no era estar sentados en un escritorio con la mesa. ¿Se acuerdan los muebles de computadora? Bueno, con lo cual, la década del 2000 fue la década en la que se desarrolló fuertemente, o desarrollaron fuertemente dispositivos que podían conectarse a Internet inalámbricamente. En el año 2003 nace Tesla. Tesla no era una empresa de automóviles y no fue fundada por Elon Musk. Entonces, vamos a desmitificar cosas, ¿no? En el año 2003 nace Tesla como una empresa para fabricar motores eléctricos, ¿sí? Elon Musk invirtió 6 millones de dólares, pero bueno, luego invirtió más, la compró y bueno, ahora Tesla es una empresa que no solamente, bueno, en realidad los Mac, porque tienen muchas empresas, pero bueno, no solamente fabrican motores eléctricos, también fabrican autos eléctricos. Tiene, era más, perdón, otra empresa que se llama SpaceX, que mandan cohetes al espacio y además tiene un servicio de internet satelital que te da internet, o tiene sus propios satélites, que te da internet en cualquier parte del mundo, ¿sí? Bueno, acá, año 2004, ¿sí? Si bien existían servicios como Hotmail, ya existía el concepto de webmail, en el año 2004 nace Gmail con una concepción muy interesante. Bueno, Yahoo termina siendo total y absolutamente derrotado, por eso no lo puse acá. Yahoo era un buscador que funcionaba tipo directorio telefónico. El concepto de Yahoo y de buscar por Yahoo era una especie de directorio telefónico, donde había humanos que navegaban por internet y metían las páginas dentro de directorios. Ahora, yo les cuento algo. Había dentro de internet algo llamado Usenet, ¿ok?, que eran especies de foros, ¿no?, donde se compartían un montón de conocimiento, barra archivos, barra cositas raras, y que era muy utilizado por muchos usuarios que venían de, ¿se acuerdan de las BBS? Las BBS. Bulletin Board Support, ¿sí? Eran redes de computadoras privadas. Bueno, Los Pinos inicia como una BBS y luego fue como el primer ISP, el primer proveedor de internet del país, ¿no? De hecho, mi primera conexión fue con Los Pinos y después me fui a Ciudad Digital. Después se llamó Ciudad Internet, lo compró Clarín, etcétera, etcétera. Bueno, de mucha historia acá. Pero a lo que les quería decir es lo siguiente. Google le termina ganando a Yahoo porque integra, además del buscador, de que va scrapeando los links de las web e iba metiendo, ¿no?, el ranking de páginas web, te permitía acceder a Usenet. Entonces, yo me acuerdo que empiezo a usar Google en el año enero del 99, la primera vez que usé Google, porque yo era muy usuario de Usenet y me permitía tener, o sea, entre otras cosas, te scrapeaba los servidores de Usenet. Scrapear significa, bueno, arañar es en inglés, pero significa, bueno, tomar la información de una página y llevarla a otra. Estos servidores de Usenet, que eran como las reminiscencias de las BBS. El año 2004, Google, que ya era muy conocido, el buscador que ya era el primero en el mundo, mete el servicio de Gmail por invitación y que te daba 1 GB de espacio. Su competidor más grande era Hotmail, que te da 5 megas. Una locura. Todo el mundo quería tener una cuenta de Gmail. Eso hizo que Google se posicione aún más, ¿no?, en lo que era empresas de tecnología, entre otras cosas también. Pero
Ahora voy a contarles un poquito lo que pasó más adelante, la llegada del Ajax, el Java sincrónico. En el año 2005 nace esto, el Messenger. Antes del Messenger existía algo llamado ICQ. Antes del ICQ existía, existía el MIRC y los canales de IRC, ¿no? Era chat interactivo relacional, ¿sí? En castellano, chat interactivo internacional, donde te ibas a los servidores de chat y ahí, bueno, hacía las cosas que hacíamos cuando chateábamos, ¿no? Los chicos más jóvenes, por favor, no se rían de nosotros, pero todo esto es parte de nuestra vida. Pero lo que tenía interesante Microsoft cuando saca el MSN, al principio era MSN, después fue el Windows Live Messenger, era que vos hablabas con tus contactos y eso generó una comunidad, ¿no? La gente se juntaba a hablar por MSN, ¿no? Era como usar WhatsApp, o sea, lo más parecido ahora era usar WhatsApp, pero se generó toda una comunidad, ¿no? Y fue como la primer, sin temor a equivocarme, fue como una gran red social, ¿ok? No en el concepto de red social que nosotros concebimos como red social ahora, pero bueno, en un principio era chat, después te permitía subir imágenes y armarte tus perfiles y vos compartías tus imágenes con otras personas. Algo que su tiempo fue muy fuerte, fue una movida que permitió otras cosas, pero un gran error que tuvo Microsoft fue que casar al Live Messenger con el Skype y ahí murió. No importa. Aparecieron otras cosas como Facebook, Twitter y el concepto de red social propiamente dicha como la conocemos ahora. El año 2005 fue la primera vez que se menciona la palabra Big Data, ¿sí? Para algunos este logo es muy conocido, para otros no, pero todavía no existía, si bien se mencionaba, ¿no?, la posibilidad de trabajar con datos, cantidad de datos masivos, ¿no? Big Data como una cantidad masiva de datos, no existía herramientas que pudiesen soportar, ¿no?, procesar y manejar esa cantidad enorme de datos. ¿Sí? De hecho, Apache Hadoop es muy utilizado hoy en día, pero nadie, o sea, muy poca gente conoce su existencia. ¿Sí? Pero si realmente querés jugar en las grandes ligas de Big Data, Apache Hadoop es como una de las herramientas que tenés que gestionar. ¿Sí? Estamos hablando de datos a una escala que nosotros no podemos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre 1.000.000 y 1.000.000.000? A ver, la diferencia entre 1 centímetro y 1.000.000 la podemos percibir. Es la diferencia entre 1 y 1.000.000, la diferencia entre 1 milímetro y 1 kilómetro. La podemos percibir cuál hay. La diferencia entre 1.000.000 y 1.000.000.000 se nos escapa. Es la diferencia que hay entre 1 kilómetro y la distancia de acá a, no sé, 1.000 kilómetros que tenemos. Bahía Blanca, más o menos, de Buenos Aires. O sea, no nos cabe en la cabeza, no nos cabe humanamente en la cabeza lo que significa el concepto de datos masivos y Big Data. La cantidad de datos transaccionales que maneja Google o que maneja Netflix, no podemos, no lo podemos imaginar. Entonces, para eso existen herramientas. Aún así, el Big Data es un concepto que nosotros hablamos, escuchamos, pero no es un concepto que nosotros interactuemos más que a nivel pasivo. Ya vamos a volver con Big Data, porque es importante cuando hablemos de modelos preentrenados. Año 2007, enero del 97, se anuncia un teléfono. Apple nunca había fabricado teléfonos y si bien existía el concepto de teléfonos inteligentes, a ver, le voy a tirar Palm Trio, la Palm Treo, ¿no? Los teléfonos HP, no me acuerdo ahora, o los Cassiopeia, o sea, existían teléfonos inteligentes, existían sistemas operativos, me acuerdo, no sé, el Symbian, me acuerdo el Windows CE, el Palm, ¿no? Existían como esos conceptos de dispositivos que tenían un teléfono integrado, pero Apple hizo otra cosa. Apple creó un dispositivo en el cual
Miren esto, ¿eh? La unidad de procesamiento, los dispositivos de entrada, de salida y almacenamiento y energía, estaba todo pensado para ser utilizado por un humano común y corriente. El NetMetting, mamá, me hiciste acordar el NetMetting. Madre santa de Dios. Bueno, a ver, Marcelo habla de algo, el Newton. Sí, el Newton fue un dispositivo, fue el primer dispositivo que saca Apple después de la ida de Steve Jobs. Se les voy a mostrar lo que era. Un dispositivo de avanzada por aquella época, pero así como pasó con las Google Glasses, se adelantó el mercado. El mercado no lo entendió. Primero porque funcionaba, no funcionaba demasiado bien. Aparte porque no era un dispositivo que se montase sobre Internet, si bien tenía correo electrónico, no prosperó, fue un gran fracaso. Apple intentó, iteró modelos hasta que se dio por vencido. Y lo primero que hizo Steve Jobs fue acabar con Newton y lanzar, bueno, como su buque insignia, que fue el iMac, ¿no? Ustedes me tiran la lengua y yo no paro de hablar. Pero bueno, 2007 está bien, me encanta porque podemos conformar un poco esto que yo quería, de ver cómo la tecnología fue creando nuevas formas de hacer negocios, fue resolviendo algunos problemas, creando otros, porque, por ejemplo, si no hubiese existido el iPhone, probablemente hay muchas cosas que hoy en día no existirían de otra forma, porque el iPhone trajo cosas como, por ejemplo, las pantallas capacitivas que podían atender hasta 10 toques. Creo que este atendía hasta 5, pero bueno, hoy las pantallas capacitivas atienden hasta 10 toques. ¿Y por qué no más? Y porque tenemos 10 dedos, ¿no? Pero ya les digo, el iPhone fue el que inició, no fue exitoso per se, el iPhone, no fue un dispositivo ultra rompedor en el año 2007. De hecho, en esa época BlackBerry crecía, ¿no? y se comía la cuota del mercado. Hay que sacar la mediana de los alumnos, sí. Em, pero la mediana es aquella medida estadística que el 50% de la distribución está a la izquierda y el 50% de la distribución está a la derecha. Es tal vez una mejor medida que la media cuando hay mucha dispersión de los datos. Pero, como les decía, el iPhone no fue exitoso, no fue una cosa que pegó de golpe. Pegó después, con la segunda o tercera iteración, pero sí sentó las bases para, por ejemplo, el primer teléfono Android en el año 2008. Fíjense cómo tenía teclado, porque la apuesta que hizo Steve Jobs de eliminar los teclados plásticos recién empezó a dar sus frutos 3 años después. BlackBerry estaba muy poderoso por aquella época. Pero estamos hablando de teléfonos con sistemas operativos. Luego, en la segunda iteración del iPhone, una tienda de aplicaciones en donde vos podías, ¿no?, instalar aplicaciones desarrolladas por terceros, con lo cual hizo que haya todo un ecosistema, ¿no?, un mundo de desarrolladores que antes no existían, ¿no?, porque antes se generaba aplicaciones para las computadoras, ahora también para los teléfonos. Ahora, en el caso de BlackBerry, em, teníamos un tema. BlackBerry, el primer error que comete fue no abrir que lo abrió después y lo abrió tarde, su plataforma BlackBerry Messenger, no lo abrió a otros dispositivos y ese fue tal vez su primer, tuvo otros más, ¿no? Pero tenés su primer error. Fíjense cómo a veces decisiones hacen que un producto empiece a perecer o hace que decisiones hagan que tu producto florezca. A ver, ¿cuál fue la decisión más acertada que tuvo Steve Jobs cuando lanza la segunda iteración del iPhone? Baja a la mitad el precio del iPhone, del primer iPhone. El primer iPhone salía con un precio de $700, lo baja a $300. La gente que había comprado el teléfono hacía 3 o 4 meses se quería morir porque lo habían bajado a la mitad de precio. Bueno, eso hace que un montón de personas empezasen a adoptar iPhone como su dispositivo. Bueno, y con Kodak también, ¿no? Otra historia, Kodak. Bueno, en el año 2009 aparece otra tecnología
de redes, en este caso móviles, que es 4G o LTE. Estamos empezando, algunas empresas tienen 5G, o mi esposa tiene personal y tiene 5G, yo tengo Movistar y tengo 4G, o LTE es lo mismo, pero eso hace que los dispositivos, ¿no? Los teléfonos celulares, empiecen a poder tener internet de alta velocidad en cualquier lugar. No necesariamente tenía que tener una red Wi-Fi cerca. Eso hizo que nazcan, por ejemplo, plataformas de streaming que puedan ser consumibles en cualquier lugar, otros sistemas de comunicación, bueno, las videoconferencias se hicieron más accesibles, un montón de cosas que generó o que fueron posibles gracias a esta tecnología. 2009 estamos hablando, casi. Y ahora nos vamos, ¿no?, a la última parte de esta clase. Vamos a continuarlo. Yo el martes que viene no voy a estar, va a estar Sebastián, donde van a ver Python. Nosotros nos vamos a volver a ver recién el otro martes, porque me invitaron a hablar al encuentro de ciudades inteligentes acá en la facultad. Y bueno, justo se da en el mismo horario que la diplomatura, así que probablemente yo me pueda montar, pero más tarde, con lo cual la clase la va a llevar Sebastián. Y ahí vamos a ver Python. Bueno, 2010. Si tienen tiempo, ahora te respondo, Lucía, lo que me quieras preguntar. Si tienen tiempo, por favor, vean las keynote de Steve Jobs. Cómo presenta el iPhone y cómo presenta el iPad. Porque el concepto de tablet PC nace con Hewlett Packard. De hecho, a ver, vamos a ver si se los puedo mostrar por internet. HP, tablet, PC, Windows XP. Nace con Windows XP. ¿Se acuerdan de este bichito? El concepto de tablet PC nace en el año 2001 con el concepto de tinta electrónica o Electronic Ink. Eran dispositivos hermosos, pero con una pantalla que te iluminaba un poquito de sol, no veías nada. O sea, el concepto de tablet, ¿sí?, nace en el año 2001, pero el público no lo adoptó, no fue masivo. Entonces Steve Jobs tenía una idea de comerse el mercado de las netbooks. ¿Se acuerdan las netbooks? A ver, la gente más joven. Eran máquinas muy poco potentes. De hecho, el concepto de netbook nace acá con este proyecto, One Laptop per Child, el proyecto OLPC, que eran computadoras muy baratas, muy accesibles, inclusive me acuerdo que eran autoalimentadas con una especie de dínamo que tenía las computadoras, ¿no? Pero bueno, después ese concepto se llevó a nivel comercial y empiezan a aparecer en el año 2007, ¿no?, con la marca Asus. Bueno, de hecho acá está, con las EPC, ahora les voy a mostrar, ¿no? ¿Se acuerdan de estas computadoras chiquititas y blancas? Bueno, fue la primera computadora, la primera computadora portátil de muchos porque, a ver, valía la razón de ello, me acuerdo, año 2009 compro una por 1.000 pesos. 1.000 pesos. No me acuerdo cuánto eran 1.000 pesos, pero eran relativamente económicas. Bueno, Steve Jobs no estábamos, o sea, Apple no tenía netbooks, no quería las netbooks. Entonces decía, bueno, necesitamos algo que esté entre una notebook y un teléfono, pero que no sea una netbook. Entonces nace el concepto del iPad del año 2010 y la rompió, ¿sí? Y la rompió. En verdad la rompió, si bien con el abaratamiento de las computadoras personales, antes las computadoras personales eran así. De hecho, yo creo que el mismo Steve Jobs se comió el mercado del iPad con sus computadoras MacBook Air, ¿no? Las computadoras finitas, el concepto de Ultrabook de Intel. Es decir, la gente no vio necesidad de tener una tablet, pero sí fueron muy exitosas. Muy exitosas en serio. El año 2011, ¿quién veía Big Bang Theory de acá?
Si son ñoños, Big Bang Theory la tenían que ver. Bueno, hay todo un capítulo que... me había hecho una pregunta y no se la respondí, pero una chica me hizo una pregunta antes. Y yo dije, ahora te respondo y no le respondí. Sí, ¿quién era? Bueno, no importa. Cualquier cosa levante la mano y le respondo. Año 2011, ¿no? Integra con el iPhone 4, no sé si era el 4S o el iPhone 4, ya no recuerdo, perdón, creo que era con el 4S, Siri como un asistente en el cual vos podías eh, interactuar con tu teléfono vía voz. En realidad Siri no fue una creación de Apple, fue una creación de una empresa que la puso como aplicación en la App Store y después Apple la compró. Pero hay todo, ahora voy a hay todo un capítulo de Ivan Theory dedicado a molestar a Apple por lo mal que funciona Siri. Un capítulo genial en donde uno de los protagonistas tenía Siri y le hablaba y le respondía a cualquier cosa. Porque no funciona, o sea, no estaba todavía la tecnología. Hoy en día hablar con ChatGPT y podés dialogar con ChatGPT. Ayer estaba con mi nene Mateo, tiene casi 4 años, y le estaba contando cuentos y él le hablaba, ¿no? Él le dice la inteligencia artificial, no sé, la inteligencia artificial, no sé lo que dice, bueno, no lo dice muy bien, pero es toda una aventura para hablar para hablar y le entiende. Bueno, no sé si ustedes interactuaron con el modelo de voz de ChatGPT, pero es muy humano, básicamente. Pero sentó las bases para algo que se fue desarrollando y gestando como una necesidad, es decir, poder interactuar vía voz con nuestros dispositivos electrónicos, ¿sí? Y salieron una serie de dispositivos, la Alexa, por ejemplo los dispositivos de Google. Yo tengo uno, no me acuerdo cómo se llama, con un parlantito que vos le hablás, nada, una inteligencia artificial que ahora consideramos rudimentarias. Año 2012 fue lo que hoy consideramos el año en el cual nació el Deep Learning, ¿sí? Redes neuronales muy grandes, con muchas neuronas y muchas capas, que en algunos casos tienen más aptitudes que los humanos, a partir de datos donde vos entrenás esa red neuronal, distinto a lo que pasaba con el Deep Blue. Vos tenés un dataset, entrenás tu red neuronal y en este caso vamos a hablar de la competencia AlexNet, mejor dicho, perdón, de la competencia ImageNet, donde esta red neuronal AlexNet eh, hace un salto incremental muy grande respecto a que hasta el año 2011 las redes neuronales convolucionales que existían desde hace años, lo vimos en algunas slides anteriores, tenían una tasa de error del 26% en el reconocimiento de imagen. Y se baja al 15% a partir de una red neuronal con una determinada estructura que hizo que, copiando esa estructura, iterándola y mejorándola, se llegue 5 años después a una tasa de error de menos del 2%. E hizo que esa competencia, en donde hacían pelear a los modelos de detección de imagen por computadora, ya dejara de tener sentido porque se superaba a los seres humanos y el aumento marginal era muy escaso. ¿Sí? Es decir, se llegó a un punto en el cual la computadora había mejor que los seres humanos. El asistente de Google, gracias. Ahí, el asistente de Google. Que ahora se llama de otra manera. Ahora se llama Gemini. Bueno, hablando de tecnologías que llegaron antes o que se pensaron, el hard se pensó para un contexto en el cual no era necesario. Por ejemplo, el Newton se pensó en un contexto, si querés, pre-internet, y el iPhone o los dispositivos electrónicos manuales prosperaron, pero prosperaron por la existencia de Internet, ¿no? Donde vos te podés conectar a Internet en cualquier lugar. En el 2013, y Google invirtió mucha plata y mucha publicidad,
eh, Google lanzó las Google Glasses, ¿sí? Las gafas de Google. Se dice que el dispositivo que va a disrumpir, o sea, que va a reemplazar, ¿no?, al teléfono celular que se inventó pensando en Internet, pero que todavía no hay un dispositivo, un hard, creado por la existencia misma de la inteligencia artificial, se dicen que van a ser los lentes inteligentes. En un principio soportados, ¿no?, por teléfonos celulares, o sea, con conexión con teléfonos celulares, y luego que van a funcionar autónomamente, ¿sí? Y tiene sentido eso, y lo vamos a ver en la clase que viene, ¿no?, en la otra, les voy a mostrar algunas cuestiones muy interesantes, pero lo cierto es que en el año 2013 Google lanza este producto, para mí adelantado a su época, el mercado no lo entendió, no lo aceptó, porque todavía no estaba desarrollado suficientemente fuerte. De hecho, no existía la inteligencia artificial generativa, que tal vez si se lanzase hoy o dentro de un año sería un bombazo. De hecho, a fin del año 2024, Meta lanza sus gafas Orion, que interactúan con modelo de inteligencia artificial, fueron bastante exitosas, para mí les falta un poquito al mercado, y vamos a ver por qué. Van a tener una clase conmigo en donde vamos a hablar un poco de los agentes y cómo yo pienso que van a funcionar, bueno, apalancado un poco lo que dijo Sam Altman hace un par de años, y donde los teléfonos, perdón, donde los anteojos inteligentes van a ser algo súper necesario y útil. O sea, no vamos a poder vivir sin tener puestos los anteojos inteligentes, así como no podemos vivir sin tener los teléfonos celulares encima, ¿no? Bien, este año, el 2014, faltan poquitas diapositivas, ya terminamos, fue un año muy interesante porque nace el concepto de aprendizaje por refuerzo profundo, ¿sí? DeepMind es un laboratorio que hoy pertenece a Google, bueno, ya estaba bajo la ala de Google DeepMind, lanza un paper en donde muestra que una red neuronal aprende a jugar a un juego de Atari, pero sin entrenamiento. Sin entrenamiento. Se le dio una serie de reglas muy básicas y con solamente ver la pantalla, ¿no?, aprendió a jugar viendo cómo se movían los píxeles en la pantalla. Eso permitió cosas muy locas que vamos a ver en un ratito. Si yo les digo deepface, muy probablemente ustedes lo confundan con deepfake, que son esos videos donde te cambian la cara, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que en TikTok se hizo muy popular una persona que se ponía la cara de Tom Cruise y hablaba y se hacía pasar por Tom Cruise. Chicos, deepface es un producto de Meta, bueno, en su tiempo era Facebook, que tiene una red neuronal con más de 120 millones de conexiones, 9 millones de capas, que fue entrenada con 4 millones de fotos subidas a Facebook y que tiene una tasa de acierto en reconocimiento facial del 97%. Por aquel entonces, el FBI tenía una tasa del 75%. Estamos hablando que una empresa privada, ¿no?, una empresa privada, y hoy en día esa tasa debe estar en casi el 100%, ¿no?, tiene un sistema de reconocimiento facial casi perfecto. Empresa privada, con datos que los usuarios comparten. Entonces, termina pasando que cuando nosotros damos nuestros datos, cualquier tipo de datos en redes sociales, bueno, nosotros firmamos o aceptamos, mejor dicho, los términos y condiciones. Díganme ustedes quién se lo pone a leer. Alguno habrá, alguna habrá, la gran mayoría no, porque si querés usar ese servicio los tenés que aceptar. Pero nosotros aceptamos que, por ejemplo, Google lea nuestros mails, que Google tome nuestras fotos. O sea, aceptamos un montón de cosas. Con Facebook también. Hubo en el 2016 un problema, ¿no? ¿Se acuerdan? Con Cambridge Analytica. Hay un documental bastante interesante en Netflix. Pero, bueno, la famosa letra, sí, la famosa letra chica que dice Ariel. Pero cierto es que nosotros voluntariamente entregamos nuestra vida a estas plataformas. Y estas plataformas
si bien están reguladas en un punto, algunos países con una regulación un poco más fuerte, otras con un poco más débil, otras con nula regulación, estamos dando datos a empresas privadas. Entonces, esas empresas privadas hacen cosas. Algunas las conocemos y otras no. El año 2016, siguiendo un poco este tema del aprendizaje reforzado profundo, pasó algo muy loco, pero muy loco en serio. ¿Ustedes conocen el juego Go? El juego Go tiene una complejidad computacional mucho más alta que el ajedrez. ¿Por qué? En la medida que se van suscitando los movimientos en el ajedrez y vas eliminando trebejos del tablero, técnicamente el trebejo es la pieza del ajedrez, eh, la, eh, la, mm, la complejidad computacional baja. Baja porque vos tenés menos jugadas posibles. Pero en la medida que vos vas aumentando, ¿sí? O sea, se va suscitando los movimientos en el Go, la complejidad computacional aumenta, ¿sí? Es un juego que muchos decían que computacionalmente era imposible que una máquina le pudiese ganar a un humano. Pasó el año 2016 con AlphaGo, una red neuronal que funcionaba con aprendizaje por refuerzo profundo, en donde lo loco es que empezó a hacer jugadas que la gente no entendía por qué las hacía. Los expertos no entendían la lógica de la jugada. Y eso es muy loco, porque los quitaba de contexto. Claro, después sucedió en el año 2017 que salió AlphaGo 0, que con 0 entrenamiento le ganó, creo que fue, no les quiero mentir, pero en menos de 4 horas, le ganó al AlphaGo todas las partidas que jugaban en el Go. Es decir, no solamente un modelo había conseguido, un modelo basado en redes neuronales, había conseguido ganarle al mejor jugador de Go del mundo, sino que un año después, otro modelo con 0 entrenamiento, a ese modelo que le ganó al mejor jugador del mundo en un juego que computacionalmente es imposible con métodos tradicionales, ganarle a los humanos profesionales, le ganó en poquitas horas. Estamos tocando, estamos rozando el ámbito en el cual las redes neuronales masivas empiezan a hacer cosas que se tornan inentendibles para los seres humanos. Y recién estamos en el año 2016, 2017. 2017, junio de 2017, sale un paper que casi ellos querían resolver un problema que tenían las redes neuronales recurrentes, que se denomina técnicamente explosión de gradiente o desvanecimiento de gradiente. Ya lo vamos a ver, no nos volvamos locos ahora. Un problema que tenía un tipo de red neuronal anterior. Pero consiguen algo que era imposible, poder predecir no solamente la próxima palabra, las próximas frases a partir de un entrenamiento basado en grandes conjuntos de datos. Es decir, le dabas a la computadora la computadora, permítame la licencia, le dabas a la computadora la capacidad de crear texto. En un principio muy primitivamente, ¿no? Acá me falta el nacimiento de OpenAI en el año 2015. OpenAI, y está muy bueno que volvamos a OpenAI, si bien no estaba en la diapositiva del 2015, fue un error mío, tenía que haber puesto, fue un laboratorio creado para luchar contra la política cerrada que tenía Google de lanzarte papers, pero no darte el modelo. Te lanzaba el paper, el modelo puede hacer tal cosa, pero no lo compartía con la comunidad científica. Entonces, Dora, nos vemos. Entonces, el año 2018, el laboratorio OpenAI toma el paper y a partir de un preentrenamiento sobre una red neuronal que basada en redes transformers, por eso GPT, Generative Retrained Transformer, ¿sí?
a partir de un preentrenamiento con un gran corpus de datos, llámese Wikipedia, entrenan una red neuronal basada en redes Transformers y ese modelo permitía generar palabras, ¿sí? En un principio, como les digo, muy primitivamente, generaba 3, 4 palabras, después se iba de mambo, pero creaba cosas. Hasta ese momento, la inteligencia artificial resolvía problemas de clasificación, de regresión, de clusterización, pero no creaba cosas nuevas. A partir, antes, los modelos de inteligencia artificial se entrenaban con datos. Ahora se preentrenaban y se liberaban para uso. Ya vamos a ver la diferencia, pero quiero que vayan acostumbrando el oído de que la revolución de la inteligencia artificial se gestó durante muchos años, pero no fue hasta esta época, entre el 2018 y el 2022, donde empieza a hacerse accesible para el público. Algo muy similar a lo que pasaba con la computación, que nace en el año 40 y pico, pero fue recién en la década del 80 donde empezó a hacerse eh, posible para el ser humano de a pie. En el año 2019 nace el concepto de 5G, que permite una comunicación ultra rápida, ¿no? Y hacer cosas muy locas como por ejemplo poder descargarte una base de datos gigante en un minuto. Cosas que, problemas que tenían que ser resolubles de otra o resueltos de otra manera, ahora se podían resolver instantáneamente en cualquier lugar. O sea, la 5G no es solamente poder ver un video en YouTube a más velocidad, es solucionar problemas de arquitectura de software que de otra manera hubiese sido imposible. Y terminamos, seguimos la próxima, vamos a seguir el martes que viene, no, el otro martes, en donde vamos a ver qué pasó del 2024, del 2020 al 2024. Y el 2025 lo vamos a dejar para otra clase porque lo que pasó en el 2025 y todavía no terminamos el año, estamos en los 9 primeros meses del año, fue mucho más rápido y mucho más disruptivo que lo que pasó entre el 2020 y el 2024, que fue un montón. Así que, muchas gracias, perdón. Sí, Lucía. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería hacer una consulta, porque entiendo que la próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con Python. Sí, Para las personas que no tenemos conocimiento en programación, no te ¿debemos al preocupes. menos investigar un poco antes de la clase? No te preocupes, arrancamos de cero. Nuestro desafío va a ser no aburrir a las personas que tienen, pero bueno, nada, es un módulo nivelatorio, empezamos de cero. No vamos a instalar ningún IDE porque vamos a usar algo que se llama Google Colab, no vamos a instalar ningún IDE. E inclusive, algo que no pasaba, ¿estás acá, Sebas? Sí, sí, estoy por acá. Algo que no pasaba cuando... A ver, se los quiero mostrar. ¿Me permiten 5 minutos? Les quiero mostrar algo. Para sacarles el miedo, ¿eh? Permiten 5 minutitos, ya nos vamos. Nosotros vamos a utilizar algo que se llama Google Colab, que es un servicio que tiene Google, ¿no? ¿Estoy compartiendo? Sí. Quédense tranqui que igual la clase que viene lo vamos a ver desde cero, así que si no saben cómo abrirlo y demás, tranqui que vamos a ir paso a paso. ¿Quién me había preguntado? Ah, ¿qué tal? Yo, Lucía. Quiero que me generes una red neuronal RNN para predicción de texto. Esto no existía cuando nosotros empezamos a explicar Python en 2024, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a generar el código, con lo cual nuestra relación con Python no va a ser desarrollar código. Nuestra relación con Python va a poder aplicar el código. Vamos a tener, ¿no? Nos va a explicar lo que es una lista, lo que es una tupla, nos va a explicar lo que es el if, lo que es el else. Las estructuras nos las va a explicar toda Sebastián, pero noten que el problema de
codear, está resuelto. Y ahora pasa a ser entender lo que dice el código. Vieron que mucha gente dice, che, yo inglés lo sé leer, pero no lo sé escribir. Es mucho más fácil, ¿no?, aprender a leer un idioma que aprender a crear contenido en ese idioma nuevo. Bueno, básicamente vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a tener explicaciones en donde Sebastián nos va a explicar las estructuras básicas de Python, ¿no? Las van a ensayar. Obviamente, los que se quieran meter más van a tener que practicar un poquito. Existen un montón de formas y maneras. Nos va a enseñar tutoriales, videos, libros. O sea, ténganle fe que se va a explicar mejor que yo. Y además tienen la tranquilidad de que los que no puedan programar se lo piden la IA y funciona muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora, esto funciona muy bien desde hace 6 meses. Sí, Norali, decime. Hola, justo lo que dijiste al final es una de las cosas que me preocupa y me preocupaba de hacer el curso, que es el tema de la actualización. O sea, yo por ahí ahora me siento más perdida, no sé si después es fácil mantenerse actualizado y decir, ¿no?, a qué le tengo que prestar atención o en qué tengo que seguir. Mira, justo le pegaste en el clavo, Norali. A mí me gustaría, nada, voy a invitar a algún alumno de hecho tengo un grupo, voy a invitar para que nos cuente su recorrido de la diplomatura, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba al principio y qué es lo que le terminó pasando después? Este grupo hermoso docente, a ver, créanme porque va a pasar. A Bueno, partir yo de nuestras llegué acá personas. por Alejandro Almark. Ok, bueno, pregúntale a Alejandro. Sí, sí, yo ya tengo las opiniones de él, por eso, pero bueno, igual es un tema que me preocupa. Está bien que te interpele y está bien que te preocupe, está perfecto, ¿sí? Porque la idea es acompañarte en un recorrido que cada uno lo va a hacer a nivel personal, porque cada uno tiene sus skills, cada uno tiene sus preocupaciones, sus motivaciones. La labor docente acá no sé si va a ser la de transmisión de conocimiento, sino de poder acompañar a cada uno en lo que quiere buscar y muchas veces no sabe, que quiere buscar algo y muchas veces no sabe. Entonces terminó pasando, no sé si te lo dijo Alejandro, que a él le gustaba el tenis y se nos dando una super página de tenis que está buenísima y pregúntale a él si cuando empezó la diplomatura pensaba que lo podía llegar a hacer. Probablemente decía que no. Entonces, mantenerse actualizado sí, va a ser un desafío de ustedes cuando termine la diplomatura, pero nosotros les vamos a dar las herramientas para que lo hagan, ¿sí? Esta primera clase fue solamente la puntita del iceberg. ¿Vos ¿Agrego querés? algo? Sí, obvio. Digo, que nosotros también nos vamos actualizando con ustedes a la par muchas veces porque salen temas nuevos. La diplomatura anterior, por ejemplo, Google no estaba al nivel que está hoy y nosotros fuimos transcurriendo a lo largo de toda la diplomatura cada uno de los momentos de Google y lo fuimos trabajando con ustedes mientras que nosotros nos íbamos estudiando, pero con un poco más de experiencia íbamos transmitiendo y ustedes también iban aportando porque hay tanta información de repente que nos vamos actualizando, van a ver que clase a clase por ahí vamos sacando temas nuevos y es muy distinta a la diplomatura a la primera, a la segunda, porque todo el tiempo tenemos algo nuevo, así que van a ver cómo lo vamos haciendo nosotros, les vamos diciendo los atajos que tomamos o que utilizamos o que no. Sí, es una etapa de descubrimiento muy propio y personal. Nosotros le vamos a dar ciertas herramientas, ciertos webs. Ahí, por ejemplo, le compartí, alguien tenía, no me acuerdo quién era, una chica que tenía, che, ¿cómo se utilizaba el IBM PC? Y nada, somos muy ñoños y y nos gusta mucho. Yo me levanto todavía a las 4 de la mañana y me tomo 1 hora y media para ver qué hay de actualidad, pero también me considero una persona muy apasionada por la historia, la tecnología, y aprendí que para poder prospectar uno tiene que retrospectar y ver cómo se fueron sucediendo los cambios. Yo, por ejemplo, ayer estuve leyendo un libro del año 2000 diciendo cómo iba a ser el comercio electrónico de la llave de Internet. No le pegó ni una le pegó. Pero claro, en ese contexto, con las herramientas que tenía y cómo podía llegar a ver el mundo, hizo lo que se pudo, ¿no? Pero bueno, permanentemente estamos en esa cuestión de poder traerles a ustedes lo último, sin olvidarnos que lo último se genera y se desarrolla por algo, ¿sí? Para solucionar un problema que antes existía. Ejemplo, el bytecoding. No existía el bytecoding hasta enero de este año, febrero de este año.
Hoy en día todo el mundo habla de bytecoding y existen herramientas de bytecoding, ya es una realidad. Sí, Agustín, decime. Sí, una consulta, porque por lo que veo que mostraste y demás, y por ahí vamos a usar todo lo que es el entorno de Google. Entiendo que, bueno, por ejemplo, qué sé yo, el entorno Microsoft debe tener herramientas similares. Y no es requisito, obviamente, que yo quiera, pero si se puedes mencionar al menos cuál es el paralelo, o sea, lo mismo que hace Google, cuál es el entorno Microsoft, por ejemplo, u otros entornos, sería ideal. Pero bueno, Mirá, obviamente dentro de las no, posibilidades. no, está bien lo que vos decís. A ver, vamos a hablar del modelo de negocio que adoptó Microsoft. ¿Sí? Vamos a hablar de Copilot. De hecho, les voy a mostrar cómo funciona Copilot con Excel. Pero quiero que podamos ver un poquito más allá de la herramienta y la coyuntura que tengamos. Sí, yo entiendo Ok. y es necesario, de hecho yo asesoro a bastantes empresas y la mayoría de los bancos están dentro de sus decisiones de inteligencia artificial para los usuarios metiendo Copilot. ¿Pero por qué? ¿Porque es el mejor modelo? No, porque Microsoft es la única empresa que hizo una genialidad. Si hay algún problema Sí. legal, yo te pongo a mis abogados. Con Mm, eso le dio una sensación de tranquilidad tremenda que todo el mundo está adoptando Copilot. claro. Entonces, sí, en las empresas es una realidad y sí lo vamos a mencionar, pero, por ejemplo, nosotros no vamos a montar sobre Google Colab, porque es la forma más fácil de meterse en el mundo Python, ¿sí? Está bien. No vamos a montar en Studio, sí, ¿por qué? Porque Gemini, Google te da la API gratuita para hacer cosas más generosas que todos los demás. Vamos a hablar de OpenAI, sí. Vamos a hablar de qué decisión tomó Microsoft comprando el 49% de OpenAI, también. Pero la idea es que poder darle, a ver, sin ser un video de YouTube, porque existen un montón, Ujú. darle un andamiaje, primero con una estructura pedagógica, y Sí. segundo, son varias dimensiones, pero voy a nombrar algunas solamente. Un andamiaje con una estructura pedagógica para que ustedes puedan tener una base sólida para su recorrido posterior. Ok. Porque lo que nosotros les expliquemos ahora, de novedad, va a quedar viejo cuando termine la diplomatura. Entonces, va a terminar pasando, ahora para que no sea tan larga la transmisión, voy a tener la transmisión y me quedo 5 minutos más con ustedes, porque algo que dijo Daniel